Bienvenidos a Alimenta Nuestra Fe. Hoy nos complace presentarles una emocionante sesión de estudio bíblico inductivo, dirigido por nuestro querido pastor Clark Danweck de Capilla del Calvario en California. En esta ocasión, estaremos sumergiéndonos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 1 al 12. Acompáñennos mientras Pastor Clark nos guía en este profundo estudio, lleno de revelaciones y enseñanzas poderosas. El enfoque inductivo nos permitirá escudriñar las Escrituras, entendiendo su contexto histórico y aplicando sus verdades en nuestras vidas hoy en día. Prepárense para descubrir tesoros escondidos y nuevas perspectivas que transformarán nuestra comprensión de la palabra de Dios. Abre tu corazón y prepárate para recibir sabiduría, entendimiento y revelación divina a través de este estudio bíblico. Estamos emocionados por lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros hoy. Sin más preámbulos, comencemos nuestro estudio con el apasionante pastor Clark Danweck en Mateo 3, 1 a 12. Dale me gusta y comparte para que más personas se unan a este enriquecedor tiempo juntos. Abramos nuestras Biblias en Mateo, capítulo 3. Hemos mencionado que el libro de Mateo, por supuesto, trata sobre el hecho de que Jesús es el tema principal de todo el libro. Jesús es el Rey de los judíos, el Rey del reino de los cielos y el Rey de reyes. En el capítulo 1, examinamos la genealogía del Rey. Observamos su herencia terrenal y su herencia divina, que señalan y hablan de que Él es el Rey. Luego, en el capítulo 2, vimos el nacimiento del Rey y vimos 4 profecías que validan la realeza de Jesucristo. Y ahora, al llegar al capítulo 3, versículos 1 al 12, estaremos viendo la proclamación acerca del Rey. Así que comencemos nuestra lectura en el versículo 1 y leeremos hasta el versículo 12 en nuestro estudio de hoy. En aquellos días, Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías, que dijo, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan mismo llevaba ropa de pelo de camello, con un cinturón de cuero alrededor de su cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudían a él y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero al ver a muchos de los fariseos y saduceos que venían a su bautismo, les dijo, camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham como padre, porque les digo que de estas piedras Dios puede levantar hijos para Abraham. Ya está puesta al pie del árbol la hacha, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. No soy digno ni siquiera de llevar sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano, y limpiará su era, recogiendo su trigo en el granero, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Esta primera sección trata sobre la proclamación acerca del Rey. Esta proclamación viene a través de Juan el Bautista, una figura muy conocida en toda la Escritura. Tenemos información acerca de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, Marcos capítulo 1, Lucas capítulo 3 y nuevamente en Juan capítulo 1. Él es mencionado en los 4 evangelios. Así que si estás tomando notas o siguiendo nuestro estudio hoy, veremos 7 aspectos sobre Juan el Bautista y los revisaremos rápidamente. El primer punto tiene que ver con los días de Juan. Vuelve a mirar el versículo 1 de Mateo capítulo 3. Dice, en aquellos días apareció Juan el Bautista. ¿En qué días? Ahora, pasemos al capítulo 3 de Lucas, donde encontramos información adicional acerca de esos días. Ve al versículo 1 de Lucas capítulo 3. Dice, en el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Ichería y Traconite, y Lisanias tetrarca de Abelín, cuando Anás y Caifás eran sumos sacerdotes, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Así que, según Lucas 3, 1-2, esto ocurrió en aquellos días.
Varios personajes importantes son mencionados en aquellos días. El primero, en el versículo 1, es Tiberio, el segundo emperador de Roma y hijastro de Octavio, quien luego asumió el título de César Augusto, el primer emperador de Roma. Tiberio fue coronado oficialmente como emperador en el año 14 después de Cristo, lo que situaría su 15º año de reinado alrededor del año 29 después de Cristo. Sin embargo, asumió el poder un poco antes, alrededor del año 11 después de Cristo, lo que nos sitúa aproximadamente en el año 26 después de Cristo. Unos 3 años antes de la crucifixión de Jesucristo. El segundo personaje mencionado es Poncio Pilato. Luego, en el año 26 después de Cristo, Tiberio César nombró a Poncio Pilato como gobernador o prefecto de Judea. Ahora, este personaje se vuelve realmente interesante y aprenderemos más sobre él a medida que continuemos nuestro estudio a través del Evangelio de Mateo. Sin embargo, desde un punto de vista secular, lo que lo hace importante es que durante muchos años, aquellos que odiaban a Dios, aquellos que rechazaban a Dios, utilizaron a Poncio Pilato como excusa para ello. ¿Por qué? Porque en ningún lugar de la historia secular se menciona a un individuo llamado Poncio Pilato, solo aparece en la Biblia. Así que, los críticos de la Biblia, los burlones, los que odian a Dios, decían, ahí lo tienen. La Biblia no puede ser confiable porque habla de alguien que no está registrado en la historia. Sin embargo, esta afirmación se mantuvo hasta junio de 1961, cuando el arqueólogo italiano Dr. Frova lideró una expedición arqueológica en Cesarea Marítima, a unas 30 millas al norte de Jope, en la costa de Israel. Allí encontró una piedra de capitel, que se coloca en la parte superior de una columna, que decía, Poncio Pilato, prefecto de Judea, gobernador de Judea. De hecho, cuando visitamos Israel recientemente, estuvimos en Cesarea de Filipo, cerca del arrecife donde Herodes construyó su palacio de verano, y allí tienen una réplica de esa piedra de capitel que dice Poncio Pilato, lo que realmente cerró la boca de los críticos. Esto nos lleva a mencionar a un tercer personaje, Herodes el tetrarca de Galilea, que se menciona en el versículo 1. La palabra tetrarca significa gobernador de la cuarta parte. Esto es Herodes Antipas, el hijo de Herodes el Grande. Él gobernó una cuarta parte de la región de Galilea. Fue Herodes Antipas quien posteriormente encarceló a Juan el Bautista y lo decapitó. ¿La razón? Juan el Bautista se opuso a Herodes Antipas porque este último había abandonado a su esposa y se había casado con Herodías, la esposa de su hermano Felipe, lo que era un acto incestuoso y adulterio. Fue como una telenovela lo que estaba sucediendo allí, y Juan el Bautista denunció esa relación inmoral. Por supuesto, eso le costó la vida, y así fue como perdió su cabeza. Ese es Herodes Antipas. Ahora, observa que también se menciona a Felipe, su hermano, que es el tetrarca que gobierna la cuarta parte de Ichería y Tracóntide. Esta es la región al norte de Galilea, al norte del mar de Galilea, hasta llegar a la ciudad de Cesarea de Filipo. La ciudad de Cesarea de Filipo fue construida en su honor. También está mencionado Licenio, que es el tetrarca de Abelín. El área de Abelín está al noroeste de Damasco, en Siria, es aún más al norte y un poco más al oeste. Ahora, en el versículo 2 de Lucas capítulo 3, Lucas menciona a 2 sacerdotes, el primero es Anás y el segundo es Caifás. Esto se vuelve problemático porque según los judíos, solo debe haber un sumo sacerdote en un momento dado. Ahora bien, Anás era el sumo sacerdote según la ley judía, el sacerdote de los judíos. Pero Caifás, su yerno, fue posteriormente instalado por Roma debido a su simpatía hacia Roma. Así que lo nombraron sumo sacerdote. Fue en esos días cuando Juan el Bautista apareció en escena, y también fue en esos días cuando Dios decidió romper los 400 años de silencio al hablar con Juan el Bautista. 400 años. Sabes, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Ahora, generalmente hay 1 o 2 hojas de papel, tal vez incluso una página en blanco, entre Malaquías y Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Aunque solo haya 1 o 2 páginas entre estos libros, representa un periodo de 400 años. 400 años de silencio por parte de Dios. Te preguntarás, ¿por qué Dios se apareció a Juan después de 400 años de silencio?
Esa es una buena pregunta. Según Mateo 11:11, Jesús dijo, de los que nacen de mujer, no ha surgido nadie más grande que Juan el Bautista. ¡Wow! Entonces, según Jesús, Juan el Bautista fue el hombre más grande que jamás haya vivido. No es de extrañar que Dios le hablara. Así que Juan el Bautista se convierte en el último profeta del Antiguo Testamento, por así decirlo. Es bastante interesante, ¿verdad? Volviendo a Mateo capítulo 3, vamos a pasar a la segunda cosa que queremos observar acerca de Juan el Bautista. La primera fue sobre los días de Juan, la segunda se trata de la predicación de Juan. Como dice al final del versículo 1, Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea, que está en la región sur del país, justo al norte del Mar Muerto según Juan capítulo 1. Fue en la ciudad de Betebara, justo al norte del Mar Muerto, donde el río Jordán desemboca en él. Allí, en el desierto de Judea, Juan predicaba diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, la palabra arrepentíos es una palabra compuesta que se usa 34 veces en el Nuevo Testamento. Una parte de la palabra lleva la idea de cambio y la otra parte lleva la idea de la mente. Por lo tanto, la palabra arrepentíos podría significar un cambio de mente, dar un giro en nuestra forma de pensar y dirigirnos en otra dirección. Y esta idea de arrepentimiento se vuelve increíblemente significativa, porque cuando nosotros, sígame con atención, cuando cambiamos nuestra mente, es entonces cuando Dios cambia nuestro corazón y es entonces cuando hay un cambio en nuestra vida. Dios nunca cambiará nuestro corazón hasta que cambiemos nuestra mente. Y eso habla del libre albedrío del hombre. Dios nos ama tanto que nos ha dado libre albedrío. ¿Sabes? Eso es lo que odio de Dios. Ojalá me obligara a hacer lo correcto. Ojalá bajara del cielo y agarrara mi cabeza puntiaguda y dijera, Clark, haz esto. ¿Me entiendes? No hagas eso. Pero sabes, Él nos ama demasiado para hacer eso. Nos ha dado ese libre albedrío y solo cuando ejercemos nuestro libre albedrío y cambiamos nuestra mente, entonces Dios cambiará nuestro corazón, lo que conduce a un cambio en nuestra vida. Ahora hay tres cosas que mencionaríamos sobre el arrepentimiento. En primer lugar, el arrepentimiento no es simplemente pedir perdón. Es decir que estamos arrepentidos porque nos han descubierto. Esa no es la idea. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento no es estar arrepentido de que nos hayan descubierto. Cuando mis hijos estaban creciendo y los sorprendía haciendo algo malo, decían, papá, lo siento, lo siento. Y yo les decía, no lo sientes. Sí, lo sentimos. No, no lo sientes, porque solo sientes haber sido descubierto. Porque el verdadero pesar implica un pesar piadoso. De hecho, la Biblia nos dice en 2 Corintios 7:10 que es el pesar piadoso lo que produce el arrepentimiento para salvación. No el remordimiento, sino el pesar mundano produce muerte. Así que el pesar mundano es estar arrepentido de que nos hayan descubierto. El pesar piadoso es confesar nuestro pecado y arrepentirnos de él antes de que nos descubran. Y se lo expliqué a mis hijos, mira, si estuvieras verdaderamente arrepentido, si estuvieras mostrando pesar piadoso, habrías dejado de hacer lo que estabas haciendo antes de que te descubrieran haciéndolo. ¿Entiendes? Eso es verdadero pesar piadoso. Pero hay una segunda cosa que debemos mencionar sobre el arrepentimiento, y es que el arrepentimiento no proviene de la condenación. No es porque impongamos un juicio severo a alguien. No, el arrepentimiento involucra a Dios, e interesantemente, a su amor, no a su condenación. ¿Qué quiero decir? Bueno, en Romanos 2:4, la Biblia dice que es su bondad amorosa la que nos lleva al arrepentimiento. No es por mi actitud impositiva, no es por una palabra condenatoria dura de nuestra parte lo que causa que las personas se arrepientan. No, es la bondad amorosa de Dios. Y cuando mostramos esa misma bondad amorosa a los demás, no condenación, no mano dura, sino amor, eso es algo que Dios podría elegir usar para hacer que alguien dé la vuelta, que haga ese giro en U, para dirigirse en la otra dirección. Pero hay una tercera cosa sobre el arrepentimiento que deberíamos mencionar, y eso involucra la razón del arrepentimiento. Mira si quieres al final del versículo 2. Bueno, simplemente leamos el versículo nuevamente, dice arrepentíos.
Porque ahora esa pequeña preposición podría traducirse como porque aquí está la razón del arrepentimiento, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué deberíamos arrepentirnos? O, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora, la palabra reino, basilia, significa gobernar o reinar. Así que habla del gobierno y el reinado de Jesucristo. En otras palabras, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Jesucristo, el gobierno y el reinado de Jesucristo, se acerca pronto. Está cerca, entonces, ¿qué debemos hacer? Oh. Deberíamos arrepentirnos. Deberíamos confesar nuestro pecado. Deberíamos reconciliarnos con Dios y entregar nuestra vida al Señor. Sabes, Jesús dijo en Marcos 1:15 que ha llegado el momento y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El mensaje de arrepentimiento fue el primer mensaje de Juan el Bautista. Y como veremos, el mensaje de arrepentimiento es el primer mensaje de Jesucristo. El mensaje de arrepentimiento es el mensaje de la Biblia. Y desafortunadamente, hay muchas iglesias, grupos, ismos y cultos hoy en día que nunca hablan de arrepentimiento. Nunca hablan del tema de confesar el pecado y arrepentirse del pecado. De hecho, van un paso más allá y dicen que está bien lo que estás haciendo. Siempre y cuando creas en un Dios, puedes seguir viviendo tu vida como te plazca. Puedes seguir actuando y hablando como quieras, ir a los lugares que desees, estás bien, siempre y cuando creas en un Dios, todo está bien. ¿Vamos, en serio? La Biblia enseña justo lo contrario. La Biblia enseña un mensaje de arrepentimiento. Mira, si verdaderamente nos llamamos cristianos, significa hacer un giro en U en nuestras vidas, no seguir el mismo camino en el que estábamos. ¿Está bien para todos? Aún hay más. Vamos a abordar el tercer punto, el cumplimiento profético por Juan, que se encuentra en el versículo 3 de Mateo 3. Nuestro tercer punto. Dice, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Así que aquí vemos el cumplimiento profético por Juan. 750 años antes de que Jesús apareciera en escena, Isaías profetizó acerca del precursor del Mesías. Aquel que precedería a Jesucristo como una voz clamando en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. La audiencia que leía esta carta, por supuesto, entendería exactamente de qué estaba hablando Mateo, a la luz de la profecía de Isaías en Isaías capítulo 40, versículo 3. Porque en tiempos antiguos, cuando el rey viajaba de una ciudad a otra, enviaba, por supuesto, a los equipos de construcción de carreteras delante de él. Estos grandes equipos de construcción de carreteras salían y enderezaban el camino curvo para que fuera recto, rellenaban los puntos bajos, nivelaban los puntos altos, para que el camino fuera nivelado, de manera que el rey tuviera un camino suave y recto para entrar en la ciudad. Y vaya qué imagen nos presenta eso en relación con Juan el Bautista, quien estaba haciendo precisamente eso. Él estaba allanando el camino para Cristo, por así decirlo. Es bastante interesante en Israel, cuando el Papa se estaba preparando para venir a Israel por primera vez, los judíos no estaban necesariamente muy contentos al respecto, por razones obvias. Pero lo que hizo el gobierno israelí fue pavimentar carreteras hacia todas las iglesias católicas. Y así, estas carreteras se conocieron como las carreteras del Papa. Así que ahora los residentes locales tienen todas estas carreteras pavimentadas por las que pueden conducir, y ahora cada año el Papa recibe un montón de cartas de Israel diciendo, por favor, ven a Israel, te amamos. Ven a visitarnos de nuevo, pero esta vez ve al sur y visítanos, porque necesitamos algunas carreteras allí. Así que el punto es que estaban preparando el camino para el Papa y también es así con Juan el Bautista. Y Juan simplemente estaba preparando el camino para el Señor. ¿Cómo? Predicando un mensaje de arrepentimiento. Y creo que para cada uno de nosotros el mensaje es claro. Mira, Jesús viene pronto. Sabes, hay una canción que solíamos cantar, pronto y muy pronto veremos al Rey. Y supongo que la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿estamos listos? ¿Hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, siguiéndolo? Vamos a abordar un cuarto asunto.
Me gusta este. El cuarto asunto tiene que ver con la humildad de Juan. Eso está en el versículo 4, la humildad de Juan. Y creo que la humildad de Juan se ve de tres maneras. En primer lugar, se ve en su apariencia. Mira el versículo 4. Dice, y Juan llevaba una ropa de pelo de camello, con un cinturón de cuero a la cintura. Ahora, esto es una imagen de humildad, sin duda. Su apariencia. Y esto es asombroso, por cierto, porque en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 1, versículo 5, se nos dice que Zacarías, el padre de Juan, era sacerdote. Ahora bien, el sacerdote siempre llevaba finas túnicas de lino blanco. Quiero decir, se veían bien. Y Juan, porque era hijo de un sacerdote, nació en el sacerdocio. Así que él también tenía la capacidad de llevar finas túnicas blancas. Lino puro y limpio. El atuendo del sacerdocio. Pero no lo hizo. Con toda humildad, llevaba ropa de pelo de camello y un cinturón de cuero. No sé si alguna vez has estado cerca de un camello o has montado en uno. Cuando vamos a Israel, hay muchos camellos allí. Por lo general, hay uno en el Monte de los Olivos, donde los turistas se hacen todas sus fotos. Hay rebaños hacia el Mar Muerto. De hecho, justo al otro lado de la calle de Jericó, hay un mercado al aire libre con una gasolinera, un baño, un pequeño restaurante y hay un camello llamado Susu. Susu el camello. Sé que es triste cuando conoces los nombres de los camellos en Israel. Aparentemente he estado allí muchas veces. Pero su nombre es muy apropiado. Susu, porque este es un animal muy maloliente. Especialmente después de que llueve un poco sobre él. Oh, hombre, y si montas en este camello, olerás a camello durante el resto del día, créeme. Y aquí está Juan, sin duda, mató a este camello, le quitó la piel y está llevando este traje de piel de camello. Él no llevaba un traje de 3 piezas con un par de zapatos italianos de $1000. No tenía una silla de oro y un cabello exuberante. Era humilde en su apariencia. Este hombre era sencillo. Él era humilde, así que la primera forma en que vemos su humildad es en su apariencia. En segundo lugar, lo vemos en su apetito. Mira de nuevo el versículo 4. Dice, y su alimento era langostas y miel silvestre. Ahora, todos podemos estar de acuerdo con la miel silvestre, ¿verdad? ¿Pero langostas? ¿En qué se sumergen? ¿Y luego las comen? No, yo no lo haría. Según el libro de Levítico, en Levítico capítulo 11, versículo 22, las langostas son insectos limpios. Así que podrías comerlas, si quisieras. Pero no creo que debamos imaginar a Juan corriendo por el desierto con un frasco de miel silvestre tratando de capturar langostas, y no creo que ese sea el caso. ¿Por qué? Porque esta palabra langostas también se usa para un árbol en Israel. De hecho, cuando vamos a Bait Gubrin, o la casa de los hombres donde están las cuevas de campanas en el área de los filisteos. Hay árboles allí fuera de la tumba funeraria sidonia donde vamos, que se llaman árboles de langostas. Y tienen algarrobas en ellos, se ven como judías verdes con las judías en el interior. Ya sabes, las judías verdes que comerías y romperías, pero son marrones. Y dentro hay algarrobas, son un poco chocolateadas. Ahora son un poco amargas, pero se pueden procesar y hacerlas un poco más dulces. Pero la mayoría de los estudiosos creen que está hablando de estas algarrobas y miel silvestre. Y esa era su comida. Ahora eso se vuelve bastante significativo porque según el capítulo 6 de Levítico, a los sacerdotes se les permitía comer la mejor carne que se llevaba al templo y se asaba en el altar del holocausto. Así que a los sacerdotes se les daban los mejores cortes de carne para comer, pero Juan eligió no comer eso. Vivía humildemente, comía miel silvestre y langostas. Una hermosa imagen de la humildad de Juan. Pero hay una tercera cosa que notamos sobre la humildad de Juan. En primer lugar, su apariencia, en segundo lugar, su apetito y en tercer lugar, su actitud. Su actitud es de humildad. Veamos el versículo 11.
En el versículo 11 de Mateo 3, dice, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. ¡Wow! Ahora, baja al versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Hablemos de humildad. Aquí está Juan el Bautista, muy humilde en su actitud. Ahora esto se vuelve bastante poderoso en vista de su ministerio, porque el ministerio de Juan el Bautista era enorme. Era gigantesco. Tenía cientos, si no miles de personas que venían a él para ser bautizadas en el Jordán. De hecho, retrocedamos al versículo 5 por un momento. Mira el versículo 5 de Mateo 3. Dice, entonces Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán acudieron a él y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Era grande el ministerio de Juan? Oh sí, era enorme. Jerusalén, toda Judea y toda la región circundante. Sin duda, tenía miles de personas que venían a sus servicios de bautismo, podríamos decir. Y sin embargo, en todo esto, su actitud era de humildad. Él estaba señalando a todos hacia Jesucristo, no hacia sí mismo. De hecho, en Juan capítulo 1 versículos 19 al 28, el relato paralelo, los líderes religiosos fueron a Juan cuando estaba bautizando. Le dijeron, ¿quién eres tú? Y las primeras palabras que salieron de la boca de Juan fueron, yo no soy el Cristo. Y ellos dijeron, ¿quién eres tú? En otras palabras, ¿quién te crees que eres? ¿Eres Elías o uno de los profetas? Él dijo, no, no soy nadie. Soy solo una voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Soy solo parte del equipo de construcción de carreteras. Interesante. ¿Y qué contraste vemos con muchos ministerios enormes en la actualidad? Donde cientos de miles de personas vienen. Y todo lo que ves es su nombre y su rostro en todas partes. Sin una sola palabra sobre Jesús. Muy triste. Bueno, volvamos a Mateo capítulo 3. Me encanta la humildad de Juan, vista en su apariencia, su apetito y su actitud. Número 5. Vamos a hablar del bautismo de Juan en los versículos 5 y 6. El bautismo de Juan. Como ya leímos en el versículo 5, todos acudían a él. Y en el versículo 6, él los estaba bautizando allí en el Jordán, en el área de Betabará, en la orilla norte del Mar Muerto. Y ellos confesaban sus pecados. Ya hemos leído en el versículo 11 que este era un bautismo de arrepentimiento, y por eso estaban confesando sus pecados. Ahora me gustaría que te dirijas a Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10. Porque en Hechos capítulo 10 obtenemos un poco más de información sobre esta idea del bautismo de agua. Porque la verdad del asunto es que mucha gente hoy en día está confundida acerca del bautismo de agua. Pero la Biblia es muy clara. El bautismo de agua no nos salva, al igual que vivir en un garaje no nos convierte en un automóvil, ¿entiendes? O pasar tiempo en una tienda de donas no nos convierte en un policía. En un donut. Así que la gente está confundida. De hecho, nunca olvidaré un bautismo aquí en la iglesia hace muchos años cuando mi nieta tenía unos 4 o 5 años. Todos estábamos en el bautisterio con las túnicas blancas, bautizando. Y ella estaba parada en el balcón del edificio de la escuela secundaria. Arriba allí con Sally. Y puso sus manitas en las caderas y se volvió hacia Sally y dijo, abuelita, ¿por qué el abuelo está bautizando a esas personas? Él no es Juan el Bautista. Verás, ella también estaba confundida. No entendía el bautismo de agua en ese momento. Sin embargo, en Hechos capítulo 10, cuando Pedro dejó Joplin, viajó esos 30 kilómetros hasta Cesarea Marítima y entró en contacto con el centurión italiano Cornelio y su familia, Pedro comenzó a predicarles el Evangelio. En el versículo 44 de Hechos capítulo 10, dice que mientras Pedro todavía estaba hablando estas palabras, ni siquiera terminó el mensaje, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los creyentes judíos que habían venido con Pedro se asombraron,
porque el don del Espíritu Santo también había sido derramado sobre los gentiles. Y vamos a hablar más sobre eso la próxima semana, así que mantén esa idea en mente. Porque los escucharon hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿puede alguien prohibir que estos sean bautizados, habiendo recibido el Espíritu Santo como también nosotros? Y les ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor. Y ellos le pidieron que se quedara unos días. Así que el bautismo de agua se realiza después de la salvación. El bautismo de agua es la manifestación externa de una transformación interna. Es el espectáculo externo de la fe interna, podríamos decir. Es algo que se nos ordena hacer. El bautismo de agua no es opcional. Por cierto, lo vemos aquí en Hechos capítulo 10 y también en Hechos capítulo 4, es un mandato. Ahora, entiendo que algunas personas no pueden ser completamente sumergidas debido a problemas físicos, problemas en los ojos, problemas en los oídos, problemas en el cabello, no quieren arruinar su cabello. Creo que tienen problemas más grandes que eso. No importa si somos rociados, sumergidos o completamente sumergidos, porque no se trata tanto de la acción externa como del corazón interno. Sin embargo, se nos ordena ser bautizados. Y curiosamente, es un tipo, una imagen, según Colosenses capítulo 2 versículo 12, es un tipo de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Porque cuando vamos bajo el agua, es una imagen de nuestra muerte. Muriendo al viejo hombre, y cuando salimos del agua es una imagen de que estamos vivos. El nuevo hombre, como dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Somos nuevas criaturas en Cristo, las cosas viejas pasaron. Así que es una hermosa imagen de por qué, sabes, nunca olvidaré cuando fui bautizado por el pastor Chuck en la cueva del Pirata en Corona del Mar. Fue un hermoso día, hace casi 40 años. Y nunca lo olvidaré porque aquí estábamos, éramos miles de personas en la cueva del Pirata en Corona del Mar. Y probablemente había unos 20 pastores de Calvary Costa Mesa bautizándonos a todos, y todos necesitábamos entrar al océano y bañarnos, pero bueno, eso era en esa época. Pero nunca lo olvidaré, solo estaba derramando mi corazón ante el Señor, llorando como un bebé. Y sabes, simplemente nos estábamos moviendo como ganado hacia el agua. Y luego, el grupo se rompe y miro directamente frente a mí. Ahí está el pastor Chuck, como al azar, justo frente a mí y estoy llorando como un bebé. El pastor Chuck me agarra y me da un fuerte abrazo y comienza a orar por mí y me sumerge en el agua para bautizarme, y siguió orando por mí, es una historia real. Abro los ojos bajo el agua y él está mirando hacia el cielo y está orando sin duda. Creo que se olvidó de mí. Y pareció una eternidad. Y luego, de repente, estoy quedándome sin oxígeno, quiero decir, estoy listo para irme a casa con Jesús. Y justo cuando estoy a punto de tomar un gran sorbo de agua, Él me saca del agua. Habla de una resurrección de entre los muertos. Habla de ser un nuevo hombre. En ese momento dije, Señor, nunca volveré atrás, está bien, entendí. Regresemos a Mateo capítulo 3. Vamos a abordar el sexto tema que queremos analizar. El número 6 es el mensaje de Juan. El mensaje de Juan. Esto se encuentra en los versículos 7 al 10. En Mateo 3, 7 dice, pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les dijo, camada de víboras. ¿Quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aun de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. ¡Wow! Diles cómo te sientes realmente, Juan. No te contengas. Estos líderes religiosos pensaban que lo tenían todo bajo control. Pensaban que de alguna manera estaban bien con Dios debido a su descendencia de Abraham. Y desafortunadamente, muchas personas tienen la misma ideología hoy en día. Creen que están bien con Dios. Creen que están salvados por quienes son en relación a otros. Nunca olvidaré preguntarle a Asher, mi nieto, si iba al cielo. Él dijo que sí.
Le pregunté cómo lo sabía y él respondió, porque tú eres mi abuelo. Pensó que tenía derecho a ir al cielo por quien era en relación a mí. Escucha, nada puede estar más lejos de la verdad. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esta idea es un punto importante para todos nosotros. Asegurémonos de estar bien con Dios. Entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Asegurémonos más allá de toda duda de que estamos salvados yendo al cielo. El séptimo y último punto involucra la proclamación de Juan. Número 7. La proclamación de Juan. Esto se encuentra en los versículos 11 y 12. Observa en el versículo 11 que Juan dice, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Parece que aquí se mencionan 3 bautismos. El primer bautismo es realizado por Juan. Juan es el bautizador. El elemento es el agua y el propósito es el arrepentimiento. El segundo bautismo es con Jesús. Jesús es el bautizador. El elemento es el Espíritu Santo. Y el propósito es el poder, como veremos en Hechos capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Ninguna parte de las Escrituras habla del bautismo por el Espíritu Santo o del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no nos bautiza, Jesús es quien nos bautiza. Además, otro tema importante son los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 13 y 14, y también en Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8, se mencionan 7 dones motivacionales principales. Y si Dios lo permite, vamos a hablar mucho sobre los dones del Espíritu Santo en relación con el bautismo con el Espíritu Santo la próxima vez que estemos juntos, así que estén atentos, más sobre eso la próxima semana. Ahora, el tercer bautismo es realizado por Jesús. Jesús es quien bautiza. El elemento es el fuego. Y el propósito es el juicio. Mira de nuevo el versículo 11, al final del versículo dice, Él, Jesucristo, los bautizará con el Espíritu Santo, aquí está, y con fuego. Y el asunto es juicio, mira el versículo 12. Su bieldo está en su mano, limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, serán salvos, pero quemará la paja con fuego inextinguible. Así que aquí se mencionan 3 bautismos. Ahora hay personas, principalmente en el trasfondo pentecostal, que creen que el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo con fuego son lo mismo. Hablan sobre ser bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Se emocionan mucho con eso y llevan a la congregación a un frenesí, y las personas caen hacia atrás y toman todo su dinero. Pero, no creo que eso sea lo que se está hablando aquí. No, Jesús es el que bautiza. El elemento es fuego y el tema es juicio, según el versículo 12. Involucra fuego. En la Escritura, el fuego habla de juicio. De hecho, en Hebreos, capítulo 12, versículo 29, la Biblia dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Escucha, habrá juicio. De hecho, en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, todos los no creyentes estarán delante del gran trono blanco de juicio y, según los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 20, serán arrojados al lago de fuego. Así que parece que este bautismo de 3 aspectos encaja con la totalidad de las Escrituras. Y como mencionamos, hablaremos más sobre el bautismo con el Espíritu Santo, o los dones del Espíritu Santo, o el llenamiento del Espíritu Santo, o el derramamiento del Espíritu Santo. Estos son todos buenos términos para lo mismo. Hablaremos más sobre eso, si Dios quiere, la próxima vez que estemos juntos. Padre, te damos gracias Señor por tu bondad y fidelidad. Nos permites reunirnos y estudiar tu palabra. Señor, nuestro deseo no es simplemente alcanzar un mero asentimiento intelectual. Aunque ciertamente queremos conocerte más, Señor. Es para que nuestras vidas sean transformadas y para que nos volvamos más semejantes a ti.
Oramos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, que eso sea una realidad en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.